Hola, bienvenidos una vez más a Semana TV. Hoy ustedes cómo se movilizaron, en carro, en moto, en un vehículo particular o público. Bueno, lo cierto es que si viven en ciudades grandes, incluso las pequeñas cada vez están llenando más y más y más de vehículos. Pero ustedes sabían o se han preguntado si los que van al lado realmente tienen licencia para conducir. Pues mucho cuidado porque las cifras son alarmantes. Casi la mitad de las personas que fallecen en accidentes de tránsito resulta que no tenían licencia para conducir. Fíjese bien que quizás esas personas pueden ir al lado de ustedes. Nos encontramos hoy con Lina Guarí. Ella es la directora encargada de la Agencia Nacional de Vías. Y este tema que les acabo de nombrar es algo que los está preocupando bastante. Lina, bienvenida a Semana. Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días. ¿Cómo así que casi la mitad de las personas que fallecen después de un accidente de tránsito resulta que no tenían licencia de conducción? Sí, mira, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la máxima autoridad en materia de seguridad vial, tenemos que seguir haciendo estudios y caracterizando las personas que fallecen en siniestros viales. Desafortunadamente hicimos un estudio en los últimos 5 años para saber por qué estos conductores habían fallecido. Encontramos que en promedio en los últimos 5 años el 38% de los conductores fallecidos en motocicleta, vehículos livianos, vehículos de carga en general, no habían nunca hecho un curso en un centro de enseñanza, ni mucho menos tramitado su licencia de conducción. Y es necesario, digamos, contar, no se trata de personas que tenían una licencia, digamos, mal obtenida o que tuvieron, en teoría habían pasado por un centro de enseñanza, no, es una persona que jamás tramitó su licencia de conducción, lo que quiere decir, tal como tú lo señalabas, que podemos estar al lado de una persona que está conduciendo un vehículo y que nunca ha sido capacitado para ello. O sea, no fue que no renovó, que lo compró, nada. O sea, es que nunca ni siquiera se interesó por ir a una escuela de conducción y hacer el trámite y aprender. No. Exactamente. Es un problema que la persona o los conductores fallecidos nunca hicieron el trámite. Lo más, digamos, diciente del estudio es que el 20% de estos conductores fallecidos ya habían sido conminados por una autoridad, ya se les había expedido un comparendo por esta causa y desafortunadamente en la siguiente oportunidad o varias, después de que tomaron otra vez el vehículo y posteriormente fallecieron. Es decir, ya estaban avisados incluso individualmente de la necesidad de tener su licencia de conducción. ¿Qué es lo que vemos? Que seguramente este proceso contravencional no culminó y desafortunadamente la persona tomó la decisión de volver a conducir sin licencia de conducción. Hay un fenómeno... O sea, se podría decir que eso es como una especie de una crónica de una muerte anunciada, en ese Es caso de eso. ellos. Es una crónica de una muerte anunciada. Mira, es tan diciente este estudio que encontramos que para el año 2017 el porcentaje de conductores fallecidos sin licencia de conducción era un 35.8%, pero que en el año 2021 ya subimos a 42%. Y lo más terrible de ¿Cómo así? esto es Espere. ¿En qué año era el 38%? en el año 2017. O sea, en el 2017 era el 38%. Así es, Y en así lugar de mejorar, la situación empeoró. O sea, la la gente no situación tomó está conciencia. empeorando. La situación está empeorando y esto es Ahora subió al 42%. ¿En así qué es. año? En el año 2022, con cifra cierre para el año 2022. Pero hay una cifra todavía más diciente. Si cogemos solamente los conductores de motocicletas, el 47%. Es decir, la problemática aumenta si solo tomamos conductores de motocicleta, que es además la población más vulnerable, la población que más está falleciendo, el actor vial que más está falleciendo, que es un 60% del total de fallecidos, de los 8.200 fallecidos del año pasado. 8.200 personas perdieron la vida en accidentes de Así, tránsito. Eso es una cifra alarmante. De así hecho, es. dicen que los accidentes de tránsito terminan siendo como una pandemia, ¿no? Total, mira, 8.200 personas fallecidas es muchas más personas de lo que fallecían cuando estábamos, digamos, en guerra en el país, cuando teníamos, digamos, todo el fenómeno político y las El muertes. conflicto armado Cuando existía el conflicto armado, muchas menos todavía personas existe, pero fallecían. digamos ahora.
Claro, menos fuerte. nosotros por eso contamos que hay una violencia vial. Hay una violencia vial, ¿por qué? Porque somos violentos al manejar. Analicemos las cifras, digamos, desde el punto de vista también de género, que también hacemos algunos estudios. Encontramos que el 83% de las personas que mueren son hombres y el resto son mujeres. Y que el 83% son conductores hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que los conductores hombres toman mayores riesgos y que desafortunadamente son menos cuidadosos al conducir. Acá voy a hacer de esos comentarios que a muchas y a muchos indignan, ¿cierto? Que es, ¿y acaso no dicen que las mujeres no somos tan buenas para manejar y que los que terminan manejando mejor son los hombres? O sea, entre los dichos populares, no estoy de acuerdo con eso, pero si eso dicen cómo se ve el reflejo de los números, o sea, los que mueren realmente en accidentes de tránsito son hombres. Eso es un mito, lo que tú dices es un mito y además es un estereotipo de género. Y te voy a afirmar lo que tú estás diciendo, señalando que el 65% de las mujeres fallecidas en un siniestro vial eran acompañantes, es decir, iban en un vehículo no conduciendo y son víctimas de las decisiones riesgosas, sobre todo de los hombres. Aquí también hay que ver el fenómeno de la siniestralidad desde un punto de vista psicológico, y es que desafortunadamente tenemos que romper esos estereotipos y tenemos que cambiar la mentalidad de los hombres por unas nuevas masculinidades en las que la velocidad y asumir el riesgo no generen mayor masculinidad. Es decir, no es más macho masculino, no es un modelo a seguir de los hombres la persona que toma riesgos o el hombre que toma riesgos y conduce a gran velocidad, sino el que protege su vida. Esto, mira, pareciera que no, pero hay mucha relación entre que la mayoría de estos hombres muertos están entre los 25 y los 35 años. Son personas que están llevando los alimentos a su hogar y estamos quedando sin padres de familia, estamos dejando niños huérfanos y está muriendo la capacidad laboral de nuestro país. Es un fenómeno al cual tenemos que abordar, digamos, con cifras reales y contarle a Colombia que desafortunadamente digamos, la caracterización de la mayoría de personas que mueren son hombres motociclistas jóvenes en plena etapa productiva y que seguramente están haciendo o están forjando una familia y que hoy estamos dejando familias sin quien entregue, digamos, quien lleve los alimentos. ¿Cuáles son? Ahora que usted habla de entre accidente y siniestro, el siniestro es que efectivamente se podía evitar, ¿cierto? Es decir, si usted hubiese sido precavido, eso no se hubiese presentado. ¿Cuáles son las razones principales de esos siniestros que terminan siendo mortales? Por velocidad, bueno, ya sabemos que empezando porque no deberían estar manejando porque no tienen licencia, pero adicional a eso, ¿qué generaba? O sea, ¿se chocaban? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho de exactamente qué termina causando la tragedia? Sí, mira, para nosotros y para el mundo, técnicamente, digamos, los análisis nos llevan a pensar un cambio de mentalidad acerca de la movilidad y sobre todo de la seguridad vial. Teniendo en cuenta que todas digamos, los incidentes viales, todos, absolutamente todos, graves y no graves, son evitables, ya estamos invitando a cambiar la palabra accidente por siniestro. Además, porque eso mentalmente también nos cambia el asunto de aceptar, como cuando hablamos de, ay, es que murieron en un accidente, sí, las cosas pasan. Eso debe cambiar, ese mito de que una persona muerta, aceptar que murieron en las vías, eso no es admisible en el mundo. El 90% de las personas que fallecen son de bajos recursos. Lo que quiero decir es que un siniestro empobrece la familia. El último análisis que hizo Fasecolda señala que el 3% del Producto Interno Bruto en Colombia se pierde a causa de los siniestros viales. Ahora bien, tú me preguntas, ¿esto por qué sucede? Las normas de tránsito son un acuerdo social encaminado a proteger las vidas. Las normas de tránsito, por ejemplo, los límites de velocidad, recordemos, por ejemplo, la ley Julián Esteban, que disminuye los límites de velocidad en Colombia, las normas de tránsito como el uso del casco, de los elementos de protección personal, no hacer maniobras peligrosas.
son normas creadas para proteger la vida. Si nosotros revisamos, hay una relación directa entre el incumplimiento de las normas de tránsito y los siniestros viales. ¿Cuáles son los mayores incumplimientos y cuál es la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro? Dos cosas. Primero, la velocidad. Es cuando tú tomas una vía a 80 kilómetros por hora, que siendo un límite bajo es como, mejor dicho, incumpliendo el límite de velocidad, es como si tú salieras a tu ventana en un séptimo, octavo piso, te tiraras por la ventana. Es lo mismo, el cuerpo no resiste un choque a esa velocidad. Ahora bien, eso sumado a otro incumplimiento como el zigzagueo, como no tener el casco, sobre todo todos los elementos de protección, pues ahí está la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en los motociclistas, desafortunadamente. ¿Qué otra interacción causa esta desafortunada cifra de siniestralidad? La interacción entre motociclistas y peatones, y ahora estamos viendo que hay una interacción entre motociclistas y personas de la tercera edad. Estas personas de la tercera edad desafortunadamente no somos conscientes de que estamos envejeciendo. Cuando llegados los años pues tenemos una percepción distinta de la velocidad, de la cercanía, de la distancia, y por eso pues el llamado al motociclista que tenga doble cuidado, sobre todo cuando transita. La persona que usted me refiere es víctima de estos siniestros y es adulto mayor, normalmente va de peatón. Exactamente, normalmente va de peatón. Si bien el 60% de las víctimas en siniestros viales estaban sobre una motocicleta, eran motociclistas, tenemos que, esos son 6 de cada 10 siniestros con muerto, pero en 7 de cada 10 siniestros con muerto tuvo que ver una motocicleta. Desafortunadamente, el motociclista no solamente es un actor vulnerable y está causando, digamos, muerte, sino que también tiene que ver en la muerte de los peatones. El 48% de los peatones fueron víctimas de un atropellamiento de motocicleta y en su mayoría eran adultos mayores. Una cosa es los que lamentablemente fallecen, pero también me imagino que la cifra de lesionados tiene que ser altísima y que las lesiones o sea, cuando se presenta un siniestro vial, las lesiones muchas veces son irreparables, ¿no? ¿Tienen cifras ustedes? Sí, mira, digamos que en el mundo técnicamente hablamos sobre todo de muertos, es decir, la gravedad se mide en la cantidad de muertos. Lo que sí puedo decirte es que las afectaciones físicas que suceden en un siniestro vial son sobre todo daño cráneoencefálico, la pérdida de miembros, sobre todo manos, pies de los motociclistas. Esto hace que la gravedad de los siniestros o sea, la enfermedad que sucede después de un siniestro pues sea irreparable, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que empobrezca a la familia, porque no solo es la pérdida de la capacidad laboral de ese actor vial vulnerable, sino que la familia tiene que dedicar mucho esfuerzo y sobre todo recursos a la recuperación de estas víctimas. Mira, hay otra cosa y es que en Colombia particularmente observamos que la cantidad de heridos baja, pero la cantidad de muertos sube. ¿Qué es lo que pasa? La gravedad de los siniestros es mucho mayor. Es decir, la afectación, estamos bajando en cantidad de cifras de siniestros viales, pero subimos en muertes. ¿Qué quiere decir? Cada vez son más graves los siniestros. Y esto sucede, desde luego, por lo que hablábamos de la velocidad. La mayoría de los que no tienen licencia son conductores de moto, no de carro. ¿Por qué cree que se presenta eso? En general es un problema de control y de la percepción del control. En general no son los controles efectivos. El control no es algo que le guste a las personas. No entendemos, y esa es la invitación que hoy queremos hacer a las personas que nos ven a través tuyo, y es: hoy cuando salgamos a la vía y encontremos un agente y un policía haciendo control, entendamos que lo hacen para salvar vidas. Desafortunadamente los controles no son suficientes en la medida que no hay suficientes operativos, no hay suficiente personal que revisen las vías, pero también encontramos que ese control que se hace no es suficientemente efectivo. Encontramos que en Colombia 1 de cada 3 comparendos son pagados.
Es decir, no se culmina el proceso contravencional con el pago. Psicológicamente, las normas de tránsito que, digamos, al final producen una sanción, tienen algo especial, y es que tienen dos efectos en la mente de los conductores. Uno es la prevención y otro es la aprehensión. ¿Qué es la prevención? Que yo sepa que si yo incumplo una norma de tránsito me van a sancionar, es decir, yo evito proteger mi vida y los de los demás, pero también porque sé que incumplir una norma puede llegar a una sanción. Pero cuando yo soy detectado en una vía incumpliendo una norma de tránsito y no se culmina el proceso sancionatorio, lo que sucede es que no hay aprehensión, es decir, no, al final no terminé entendiendo que yo, al cometer un error y cuando detectaron mi error no me cobraron esa multa, pues no está el otro fenómeno, que es la aprehensión, que es lo que debería llevar al conductor a no ser reincidente. Encontramos que en Colombia la reincidencia es altísima debido a que ese proceso sancionatorio no culmina con el pago. Pero uno dice, ¿cómo carajos uno se sube sin haber hecho un curso? ¿Cierto? ¿Será también un tema cultural? Es decir, pensarán que montar moto, o sea, manejar, conducir una moto es lo mismo que montar bicicleta. ¿Lo relacionarán con el tema? Por ejemplo, ¿en qué regiones del país es donde más se presenta este tipo de cosas? Porque si me dice que no es tan común en los vehículos, digamos que en el vehículo de carro, camionetas, pareciera que eso generara mayor compromiso, pero la moto es como si fuera un poco más informal, y quisiera saber exactamente entonces en qué regiones del país es donde se presenta las cifras más altas de mortalidad por este tipo de accidentes y con esa característica de que no tienen licencia. Mira, el fenómeno ocurre en todos los vehículos y un poco más en motocicletas, es Ok. real. O sea, también hay conchudos en el volante. Claro, porque del total es el 42% del total. Y si quitamos solamente motocicletas es el 47%, es decir, es un poco más para motocicletas. También que encontramos, en su mayoría, estos conductores fallecidos estaban en Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Huila y Bolívar. En Antioquia y Valle del Cauca es más entre el 10 y el 10.5%. El resto de municipios está repartido entre un 6% y un 1%. Estos departamentos que yo te nombro tienen la cifra más alta de muertos conductores sin licencia de conducción. Ahora bien, si analizamos un poquito la cifra de Antioquia y el Valle del Cauca, en Antioquia el 34% de los conductores total, del 100% de Antioquia, el 34% nunca habían hecho el trámite de su licencia de conducción, tal cual tú lo dices, no se interesaron siquiera por portar un documento. Y en Valle del Cauca es el 39%. Y son departamentos en donde hay ejercicio del control, pero lo que vemos es que no es efectivo. Es decir, los controles que hace la autoridad no están cumpliendo con lo que yo te digo es la aprehensión de evitar incumplir una norma, y la disuasión no se está cumpliendo, no se está culminando el proceso. De ahí el llamado a las autoridades a que no vean el control solamente como el hecho de imponer un comparendo, sino que realmente culmine el proceso sancionatorio. Y por eso estamos entrando a hacer un llamado también a Procuraduría y Contraloría, porque esto hace parte del ejercicio del deber legal de las autoridades y es necesario que se cobren las multas para cambiar ese comportamiento. Desde luego no estamos diciendo que no hagamos campañas de sensibilización y educación. Lo que estamos diciendo es que las campañas de sensibilización y educación no son suficientes si el control no es efectivo. Claro que es paradójico, ¿no? Porque pues si uno no entiende que su familia se puede quedar sin un papá, sin un hermano, sin un hijo, y crear conciencia desde ahí, pues va a ser mucho más difícil también creer que el hecho de tener un policía en cada esquina y una sanción realmente funcione. Pues la situación es bastante preocupante, Lina. Gracias por explicarnos esto, y pues ojalá las personas que nos estén viendo tomen conciencia, porque yo entiendo el tema del control, pero también es cierto que si no hay un autocontrol y hay responsabilidad por la familia, entonces también es un poco más difícil, ¿no? No sé si usted tenga alguna otra cifra de esas que realmente terminan siendo devastadoras cuando uno ve la realidad de un país, que nos pueda contar. Mira,
aquí hay que contar que nos estamos matando en las vías, pero también hay que poner, hay que ponerle nombre a esos muertos. Te voy a dar otra cifra escalofriante. El año pasado casi 500 niños menores de edad murieron en las vías. Es inaceptable. ¿Cuántos, perdón? Casi 500 niños, 490 y pico niños. Pero mira la cifra tan diciente, el 58% de estos niños fallecidos murieron sobre una motocicleta. Estamos poniendo los niños sobre las motocicletas y el niño no puede, o sea, su cuerpo no está diseñado y una motocicleta no está diseñada para transportar niños. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando un niño no llega al posapiés, cuando sus pies no llegan al posapiés, pues simplemente llevamos un niño a una velocidad, el niño sale disparado en un cuando la moto frena. Desafortunadamente estos niños murieron porque sus papás los subieron a una motocicleta. Pero ¿hasta qué punto, acá entonces quiero ser abogado del diablo, hasta qué punto realmente la ley no lo permite? ¿Sí? O sea, ¿hasta qué punto un niño a partir de qué edad no se puede subir a una moto? Y lo pregunto es porque, a ver, estamos en un país donde cada vez más está subiendo la gasolina, donde pagar un transporte sale costosísimo, ¿cierto? ¿Y en qué más van a transportar a esos pequeños? Entonces los papás, o sea, si uno se pone a pensar en las familias del común donde no tienen para pagar un transporte todos los días, donde lo único que tienen, o sea, están comprando más motos porque sale más económico y ahí es donde llevan a los niños al colegio, a donde la abuela, bueno, en fin. Entonces, ¿hasta qué punto la norma dice no hay que subir un niño de qué edad en adelante en la moto? Ok, mira, yo te debo decir que hay muchas, digamos, situaciones de riesgo que no están predeterminadas en la norma. Es cierto lo que tú dices, no está expresamente prohibido llevar un niño en una motocicleta, pero es algo, digamos, del cuidado de los niños. Okay. Hoy en Colombia es posible llevar un niño en una motocicleta, pero tenemos que tener dos cosas, digamos, en la cabeza. La número uno... Uno, el casco. No hay cascos para niños. O sea, si a ti te venden no un lo casco hay. en la calle, no hay cascos para niños. Okay. O sea, cascos para niños hay para competencia, pero ningún casco está protegiendo a un niño y un casco de una persona adulta, pues no le cabe a un niño. Segundo, es cierto que tenemos digamos, partes del país en donde definitivamente no tenemos transporte público, pero hay, digamos, condiciones como por ejemplo que los papás que desafortunadamente no tienen en qué más transportar llevan los niños en la parte de adelante. Eso es lo más peligroso para un niño, ese paradigma de que el niño está protegido porque lo lleva adelante de una moto, eso no es cierto. Tenemos que evitar a toda costa subir a un niño que no llega al posapiés a una motocicleta, pero también tenemos que evitar que en el caso de no tener cómo transportarlo, llevarlo adelante. Un niño de brazos ni siquiera debería ir en un automóvil en los brazos de su mamá, debería ir en una silla adecuada para llevarlo. En el servicio público, desde luego que hay que mejorar el servicio público para los niños, pero lo curioso es que si comparamos las muertes de niños sobre una motocicleta, las muertes del niño en un vehículo de servicio público, encontramos que es más peligroso llevarlo una motocicleta. Ahora bien, los niños también mueren en calidad de peatones. Es decir, no solo en motocicleta, no solo en vehículo, pero en calidad de peatones. Por eso el enfoque es poner los niños en el centro y proteger a los niños en el centro. Mira, la seguridad vial no tiene partido. La seguridad vial nos tiene que interesar a todos y el legislativo hoy está pensando en eso. El hecho de, por ejemplo, no tener licencia de conducción hoy está siendo pensado como un delito y eso hay que celebrarlo, venga de donde venga. Porque, repito, las normas de tránsito tienen que prevalecer. En la construcción de una ciudadanía, lo mínimo es que entendamos que andar por las vías es interactuar con los otros. Tal vez hemos fallado en contar que las normas de tránsito nos permiten salvar vidas, ¿cierto? Y ese es el llamado, a que entendamos que las normas hay que cumplirlas para salvar vidas. Ese, digamos, es un dato de poner a los niños de presente, de entender que la protección de los niños, que los papás debemos proteger a los niños, que en el colegio hay actividades que podemos hacer. Por ejemplo, la agencia desarrolla planes de movilidad escolar y ¿qué hacemos? Analizamos cómo se mueven los niños y los tratamos de proteger, hacer rutas seguras. Hoy en día los colegios tienen todo el material que la agencia entrega para proteger los niños, pero hoy en día se está sumando la sociedad civil.
Hoy en día, esa suma de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que ponen los niños de presente. Mira, hay algo tan curioso como que los papás lograron que la comida chatarra se etiquetara. Contarle a los papás que está consumiendo un niño comida chatarra. Hoy tenemos que volcarlo a la seguridad vial. Y hoy, afortunadamente, los papás, los mismos papás que consiguieron esa lucha, se están volcando a la seguridad vial. Y se están volcando a la seguridad vial para poner los niños de presente. Mira, yo no quiero acabar esta entrevista sin contarte que el 18 de mayo se cumplen 9 años de la tragedia de los niños de Fundación. 33 niños murieron de la forma más absurda en Colombia, en un vehículo que no tenía revisión técnico-mecánica, no tenía SOAT, no estaba afiliado a ninguna empresa, pero que irresponsablemente alguien lo subió a ese vehículo y murieron incinerados. El 18 de mayo vamos a estar en Fundación con empresas aliadas por la seguridad vial, con organizaciones no gubernamentales, y va a ser la primera vez que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se une con estas organizaciones no gubernamentales y con estos empresarios para conmemorar y para no dejar en el olvido la muerte de estos niños. Y Colombia no se puede olvidar de esas víctimas de los siniestros viales, de esos 33 ángeles que murieron en ese siniestro vial en Fundación. Pues Lina, muchas gracias por todas esas cifras, por todo el análisis, porque la idea es que no quede solamente en números, sino entender que esas más de 8.000 personas que fallecieron el año pasado eran miembros de una familia, ¿sí? O sea, tenemos que dejar de lado las cifras para pensar que esas son tragedias familiares que efectivamente nos están tocando y que en cualquier momento podría ser muy cercano a nosotros. Por eso, gracias por su tiempo y también le invito a las personas que están viendo esta entrevista que si quieren proteger la vida de alguien, si esto que hoy escucharon les impactó y ustedes dicen yo quiero ayudar para que esta realidad cambie, pues compartan el video, porque quizás así se empieza a hacer conciencia. Lina, gracias. A ti, mil gracias por replicar nuestro mensaje de seguridad vial. Y a todos ustedes también, muchas gracias. Estamos solamente a un clic de la información y ustedes también pueden prevenir toda esta cantidad de tragedias que están pasando en las vías con compartir. Quizás solamente con eso sea suficiente para que alguien tome conciencia y esa persona que quizás está saliendo sin una licencia diga voy a proteger a mi familia y la familia de otros. Gracias por siempre estar conectados. Feliz tarde.